están mis estimados hermanos? Nuevamente pues, tenemos la oportunidad de juntarnos para estudiar la palabra del Señor, para poder orar, cantar, unir nuestros espíritus en torno a la palabra del Señor. Nuestro estudio de la palabra de Dios está basado en este título que está ahí en su pantalla. Ese es el título de la lección de hoy, el mensaje. Hemos estudiado las clases anteriores de cuál es la misión, y la misión la conocemos lo que estudiábamos en la clase pasada, el domingo pasado, que nos hablaba de orar por, es decir, no es una cosa que va a realizar porque tenemos las ganas, porque tenemos la intención, la buena y sana intención de que otros lleguen a conocer al Señor, sino que tenemos que ir empapados con el poder del Espíritu Santo para que Él obre. Y hoy día vamos a hablar del mensaje. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es el mensaje que tenemos que comunicar a los demás? Y por lo tanto, por esa razón, es que hoy estudiaremos esto. Sin embargo, vamos a orar al Señor y luego les voy a invitar a cantar nuevamente. Sí, les voy a invitar a cantar para que ustedes, y la misma modalidad vamos a utilizar. Yo pongo la música, yo pongo la letra y ustedes ponen la voz. Pero ahora oramos. Señor, vamos a ti en esta mañana para agradecerte, Señor, todas las bondades tuyas derramadas en nuestra vida durante estos días, durante esta pandemia, durante nuestra existencia. Nuestra existencia no partió ahora, sino que hoy día sentimos lo que antes era cotidiano, era regular, era normal. Casi creíamos que tenía que ser porque tenía que ser. Hoy día, sin embargo, Señor, entendemos que somos tan frágiles y dependemos de ti. Por eso también queremos depender de ti en el estudio de la palabra de hoy, para que tú nos ayudes, Señor, a poder entender el mensaje, para saber y contar el mensaje que tenemos que contar con claridad. Gracias por tu palabra en el día de hoy. Agradecemos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora les invito a cantar, mis hermanos. Vamos a cantar dos himnos, pero uno al principio, como las veces anteriores, y el otro al final. El primer himno que vamos a cantar es aquel que se denomina Iglesia de Cristo. Están nuestros himnarios y les invito a cantarlo para ir ambientándonos. Y cántelo con entendimiento. Cántelo con querer hurgar en esa letra que está cantando. Ahora, si no lo sabe y solo lee la letra, bueno, piense en esa letra, porque dice mucha relación con la lección del día de hoy.
Muy bien, hemos cantado y, y lo hicieron muy bien, parece, ¿eh? Espero que podamos seguir haciéndolo con el mismo entusiasmo que cantamos este. Vamos a cantar el del final. El mensaje. ¿Cuál es la base bíblica que tenemos para el día de hoy? La base bíblica la encontramos allí en el libro de Romanos, en el capítulo 10, del versículo 8 al 17. Así que vaya buscando su Biblia, aunque voy a ir proyectando también para que vayamos estando concentrados en lo que vamos haciendo y desarrollando. Hay una primera pregunta que quiero plantearles y dice de la siguiente manera: ¿por qué es importante la claridad en el mensaje del Evangelio? Estábamos recién viendo que el título de la lección de hoy es el mensaje, pero hay esa pregunta: ¿por qué es importante la claridad en el mensaje del Evangelio? ¿Por qué cree usted? A ver, haga el ejercicio. Si usted fuera un no creyente y alguien le comienza a conversar respecto de esta cosa extraña para usted, como es un tema fuera de lo que es el fútbol, fuera de la pandemia, fuera del clima, que no tenga nada que ver con esas conversaciones seculares que tenemos, y que comenzaran a hablarle de una cosa tan extraña o no tan desconocida para muchos como es el Evangelio. ¿Qué esperaría usted respecto de ese mensaje? Cuando nosotros queremos comunicar un mensaje, tiene que ser un mensaje, cuando nuestro mensaje no es una conversación cotidiana, una conversación superflua en muchos casos, sino que una conversación que yo tengo la intencionalidad de que el mensaje se entienda. Entonces lo primero que tengo que hacer es conocer el mensaje y conocerlo con claridad, de manera de poder expresarlo también de la misma manera. Por esas razones que es importante la claridad en el mensaje del Evangelio. La gente conoce algunos aspectos del Evangelio, la gente conoce algunas partes del Evangelio y chispeados por aquí y por allá. Sin embargo, no conoce a cabalidad lo que significa esta buena noticia, esta buena nueva. Por lo tanto, por esas razones que es relevante que usted, que ha tenido la experiencia con Cristo, entonces tenga claridad del mensaje que va a compartir con los nuevos, con los nuevos creyentes, o con aquellos inconversos todavía que ni siquiera son nuevos creyentes. ¿Cuál es la idea central? La idea central es esa: Jesús salva a los que confían en Él. Todos los que han confiado en Él no nos hemos visto decepcionados de haberle creído. Por lo tanto, somos salvos los que hemos creído en Él y los que hemos depositado nuestra confianza en Él. Así es que si usted ha depositado su confianza en el Señor, entonces usted tiene la seguridad de su salvación. La salvación esa que es una y por única vez y para siempre. Es como lo ha establecido la palabra de Dios. Dios no anda jugando con la salvación. Que te la quito, que te la doy, te portaste mal, hiciste esto, te la quito de nuevo, te la vuelvo a quitar, te la quito más todavía, te la alejo más todavía, te la hago difícil. No, Dios no es hombre para que juegue con nuestros sentimientos y con una cosa tan vital para Él como para nosotros, que es nuestra salvación. Jesús salva a los que confían en Él. Y los que confían en Él no se apartan de Él. Los que confían en Él le creen para siempre. Hay muchos que llegan a las congregaciones, ¿cierto? Y no permanecen. Esos siguen condenados, aun cuando hayan participado en nuestras congregaciones. La palabra del Señor dice que estaban con nosotros.
aquellos, pero se fueron porque no eran de nosotros. La claridad, por lo tanto, mis estimados hermanos, la claridad es absolutamente importante, ya que las cosas no siempre son lo que parecen. Por lo tanto, es vital ser suficientemente claros a fin de poder tener las expectativas adecuadas. En ocasiones hay ropa o prendas de vestir, especialmente sombreros o cosas por el estilo, que son de una talla única. Lo interesante de esto es que no todos tienen la misma talla y por ende no a todos les queda igual. Más de alguno se sentirá excluido. Seguramente alguien se sentirá cómodo con esa talla, pero otro no se sentirá cómodo en lo absoluto. Aunque hay cosas que son diseñadas de tal manera que se incluya a todos, la realidad dista mucho de ese deseo. Solo hay algo en esta vida que es verdadero para todos y que no excluye a nadie, y es el Evangelio de Cristo. Independientemente de tu contexto, historia, etnicidad o raza, Dios te ofrece la salvación. Solo por medio de Jesús puedes encontrar una nueva vida. Solo en Él puedes tener esperanza. Dios ofrece la salvación a todo el que cree en Él. Dios no echa fuera a quien se acerca a Él. Por lo tanto, la idea central se mantiene. Jesús salva a los que confían en Él. Y vamos a la Biblia. Vamos a ir al libro de Romanos en el capítulo 10, del versículo 8b al versículo 10. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Y ahí lo tenemos, en su pantalla lo tiene usted. Y dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué interesante. Hay varias cosas interesantes ahí. Esta es la palabra de fe que predicamos. Este es el mensaje, estimado hermano. La lección de hoy. Este es el mensaje que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, fíjense ustedes lo relevante que es la palabra que nosotros usamos. Lo relevante de la palabra, del don de la palabra que Dios nos dio a nosotros los seres humanos. Con ella nosotros hacemos sendas declaraciones. Y una de estas potentes declaraciones es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sabe usted que una persona que está endemoniada no puede confesar que Jesús es, no el Señor, Jesús es mi Señor? No lo pueden decir. Por esa razón es que es necesario que, como creyentes, y por eso la palabra, el propio Señor Jesús lo manifiesta en más de alguna ocasión, ¿cierto? Dice el que se avergonzare delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que calla, el que no confiesa por vergüenza, eso es lo que se espera. Y ahí hay un problema, ¿cierto?, de convicción, de convicción. La palabra nos invita que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús resucitó de los muertos, entonces serás salvo. Podemos decirlo. Podemos declarar que nuestro Salvador resucitó de los muertos, que es nuestro Señor, porque con el corazón se cree para bien, para bondad, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo puedo comentarle a otros,
Yo puedo hablar con autoridad, yo puedo hablar con convicción, yo puedo hablar con poder cuando soy hijo de Dios. Y cuando no tengo esa certeza, debo revisar mi situación. Pablo dijo en más de alguna ocasión, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Como cristianos no debemos solo orar, sino que debemos proclamar también fielmente el mensaje de la salvación a los incrédulos. El mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, se centran en que Jesús murió y resucitó y que Él es el Señor. Ese mensaje es el que debes anunciar como creyente, para que los que no creen puedan creer y ser salvos por medio de Jesucristo. Por lo tanto, el mensaje a entregar es que Jesús murió y que Jesús resucitó, y por esa razón los que hemos creído en Él somos salvos. El que escucha el mensaje y cree la verdad también confesará que Jesús es el Cristo y que es el Señor y que Él está vivo. Es vital, por lo tanto, para el cristiano creer y afirmar las siguientes verdades. Verdad número 1. ¿Qué nos dice la verdad número 1? Debes proclamarle a los incrédulos el Evangelio. Debes proclamarle a los incrédulos el Evangelio. La palabra de fe es clave para la salvación de los incrédulos. Es una palabra que debe ser proclamada, explicando la fe y exhortando a tener fe. Debemos proclamar, por lo tanto, siempre el mensaje de la salvación, que expone al incrédulo a escuchar acerca de la justificación por medio de la fe y que lo exhorta a tener esa fe. No hay tiempo que perder, por lo que tenemos que darnos prisa. Sí, debemos proclamar a los incrédulos el Evangelio. Y la verdad siguiente es esta. Debemos proclamar a los incrédulos que Jesús es el Señor. En primer lugar, debíamos proclamar, ¿cierto?, a los incrédulos el Evangelio, la buena nueva, la palabra de fe. Ese mensaje de que Cristo murió y resucitó. Y, por lo tanto, debemos proclamar ahora que Jesús es el Señor. Debes anunciar el señorío y debemos anunciar el señorío de Cristo. Jesús es el Señor. Allí en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 36, nos dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, el que tiene un nombre sobre todo nombre. Allí en Filipenses capítulo 2 versículo 9 nos indica: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y finalmente Filipenses 2, 10 y 11 nos menciona que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por lo tanto, el estándar es alto. La salvación es del Señor, pero Él también afirma que es responsabilidad del hombre la salvación, el buscarla. Cada persona debe creer y confesar el señorío de Cristo. No hay nada más. Si usted recuerda cuando Cristo llegó a su vida, qué intenso fue aquel momento, y cómo necesitábamos comentar de aquella experiencia. Hoy día debe mantenerse aquello. No se olvide de proclamar. Y la tercera verdad que podemos encontrar en este pasaje es esa. Debes proclamarle a los incrédulos, ¿qué cosa? Que Jesús resucitó.
Por lo tanto, debemos proclamar, en primer lugar, que Jesús resucitó. Si Él no resucitó, entonces, como dice 1 Corintios 15:17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros delitos y pecados. El incrédulo, estimado hermano, debe creer que Jesús es la resurrección y la vida, como lo dice Juan ahí en el capítulo 11, versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, les pregunta el Señor. Nadie es capaz de llamar a Jesús Señor, sino solo por el Espíritu Santo. Allí en el libro de 1 Corintios nos está hablando, capítulo 12, versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Él tiene la autoridad de autorizarnos a llamarle Señor a nuestro Señor. Es decir, que si alguien confiesa esta verdad, es porque el Espíritu Santo ya hizo esa transformación en su vida, haciéndolo pasar de muerte a vida. Hay una segunda pregunta que quiero compartir con ustedes, y ahí la tenemos. ¿En qué se debe basar el mensaje que proclamamos? De acuerdo a lo que ya estudiamos, ¿cierto? Usted ya tiene la respuesta. ¿El mensaje en qué consta? ¿Cuál es el centro de nuestro mensaje? El centro del mensaje de salvación, ¿cuál es? Jesucristo, justamente. Y la base del mensaje que nosotros debemos entregar dice relación con la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. Y eso marcó la diferencia entre Jesús y los muchos maestros que han habido en la humanidad. Que ha habido hombres muy sabios, grandes maestros ha tenido la humanidad, pero ellos han muerto y bien muertos están. Si no creyeron en Cristo y tuvieron la oportunidad de hacerlo, bien muertos están. Y están eternamente muertos. Por muy buenos que hayan sido, por muy buenas filosofías y pensamientos e ideas que hayan vertido, por sabio que haya sido el estilo de vida que ellos hayan llevado, o por muy modesto, por muy reservado. Nada de eso sirve. Por lo tanto, el centro y la base del mensaje que nosotros debemos proclamar está centrado en nuestro Salvador, en su muerte y su resurrección de los muertos. Recordemos la idea central, no nos vayamos de ella. Jesús salva a los que confían en Él. Y vamos a, ¿qué dice la Biblia? En los versículos 11 al 13 de Romanos 10. La palabra del Señor nos está diciendo, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Los versículos estos nos ayudarán a entender que el mensaje de la salvación debe proclamarse fielmente a todos. Porque Dios quiere que todos se arrepientan. Todos necesitan conocer lo que Dios ofrece. Y a la vez demanda también de los seres humanos. Dios quiere salvar y se goza en hacerlo, pero aunque la invitación del Evangelio está disponible para todos, solo aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Jesucristo reciben la salvación. Es vital entonces para nosotros creer y afirmar las siguientes verdades. La verdad número 1 la tenemos ahí. ¿Y qué dice? Debes creer en Él para ser salvo. Debes creer en Él para ser salvo.
Allí en el libro de Romanos, en el capítulo 8 o el capítulo 10, del versículo 8 adelante, nos revelaba, cierto, al principio, nos revelaba cuál, qué era lo que debíamos hacer como cristianos. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En ningún momento Pablo se enfoca en la proclamación, sino en creer o no creer. La proclamación en sí misma no es tan importante como la fe en la que se basa dicha proclamación. Lógicamente, si alguien tiene fe, una proclamación clara vendrá como consecuencia. El que cree en el Salvador, el que cree el mensaje que se habló en los versículos anteriores, jamás será avergonzado. Por lo tanto, debemos creer en Él para ser salvo y proclamar también con fe a ese Salvador. La segunda verdad en estos versículos que encontramos es que el mensaje del Evangelio es para todos. Es para todos. Allí el libro de Hechos nos dice en el capítulo 10, versículo 34, nos está indicando lo siguiente. Entonces Pablo, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y esa es la idea de este punto. El mensaje del Evangelio es para todos, sin excepción. Él no ha puesto condiciones, Él no ha puesto requisitos. Y fíjese usted que nosotros le ponemos más requisitos, estamos como los fariseos, poniéndole más carga de lo que debemos ponerle. El Señor nos dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados. ¿Cómo teníamos que venir? Cargados y cansados. No nos dijo: oye, vengan bien presentaditos, vengan bien. Lo que no quiere decir que tengamos que ser los peores en cuanto a la presentación. No es esa la idea. Sino que con todos los problemas que tengan, con todas las costumbres que tengan, con todos los vicios que tengan, con todas las bajezas que tengan, vengan. Vengan a mí, que yo les quiero hacer descansar. El Señor recibe a todo el que viene a Él. Por eso Pablo afirma que no hay diferencia entre judío y griego. Y esa era la mocha que tenían entre ellos. Esa era una pelea constante entre los judíos y los griegos, entre los judíos y los samaritanos. No se podían ver. Y también generó conflictos entre los apóstoles, que unos hablaban de que el Evangelio debería ser solo para los judíos, y Pablo decía: no, yo soy de los gentiles, vamos para allá. Dios imparte su justicia sin distinción. Ahí en Romanos 3:22 nos dice: por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Por esa razón tan simple es que nosotros debemos proclamarle. Y debemos proclamar a todos el mensaje, sin distinción, sabiendo que el mensaje es para todos. Y el tercer punto dentro de estos versículos nos dice que Dios se goza en salvar. Sí, si nosotros vamos ahí al libro de Sofonías, nos vamos a encontrar con esta verdad. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Fíjense, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos.
Dios es el más dichoso en poder salvar al hombre. No debes cansarte, por lo tanto, mi hermano, de proclamar ese mensaje de salvación que ofrece esperanza y que está disponible para todos. Sin embargo, esto no quiere decir que el hombre no tiene ninguna participación. No quiere decir que es un sujeto pasivo que solo recibirá la salvación. Solo los que se arrepienten de sus pecados y ponen su confianza en Jesucristo reciben la salvación. Dios está atento y quiere salvar. Y como decía el libro de Sofonías, Él se goza en hacerlo. No tan solo quiere salvar, sino que se goza en poder hacerlo. Y tenemos una pregunta número 3. ¿Quiere Dios que todos sean salvos? ¿Qué responderías tú a esa pregunta, hermano? Respóndala en su corazón o coméntela con quien está viendo la lección. Y vamos a lo que nos dice la Biblia. En el libro de Romanos, en el mismo capítulo 10, del versículos 14 al 17, podemos encontrar eso que está ahí disponible para ustedes, para que lo lean en su pantalla. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe, estimados hermanos, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, Dios ofrece la salvación. El cristiano no puede callar. Debe dedicarse sin duda a comunicar el Evangelio de la salvación a toda criatura. Y aquí podríamos aplicar ese dicho popular que no es bíblico, no aparece, no lo busque en la Biblia porque tal vez no lo, o sea, no que tal vez definitivamente no lo va a encontrar. Pero cuando hablamos del Evangelio, hablamos de nueva criatura. Y aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice la palabra, ¿verdad? Bueno, nacemos de nuevo. Y hay un dicho popular que dice, el que nació chicharra, usted complételo. Y bueno, si nacimos de nuevo, si hemos nacido de nuevo a una nueva vida, ¿qué es lo primero que hace el bebé cuando da hálitos de vida? Nos demuestra de forma pragmática de que está vivo cuando nace. Pega su buena llantada, entonces ahí quedamos todos tranquilos. Estos bebés, usted, yo, que en algún minuto fuimos bebés, también gritamos y también comunicamos. Y por lo tanto, hermano mío, ese comunicar no debe dejar de ser. Siga siendo chicharra. Sí, el cristiano no puede callar. Tal vez no todos podrán ir a algún país extranjero en su vida. En otro tiempo era muy difícil. Siquiera ir aquí al lado, donde nuestros vecinos argentinos, era muy complicado. Hoy día las distancias, como las formas y las facilidades que tenemos en tiempos normales, no en tiempos de pandemia, facilitaban mucho el movimiento de un continente a otro, de un país a otro, era muy fácil. Pero aun cuando es fácil y se han aumentado como
como Daniel lo expresa también, que así como la ciencia, los viajes también van a aumentar. Bueno, se está completando esto y se está llevando a cabo. Pero aún así, no todos irán a un país extranjero y menos otros como misioneros. Pero hay una cosa, todos podemos hacer un trabajo misionero en el lugar en que estamos. Por eso, hermano mío, es vital. No que pienses en África, no que pienses en China. La palabra nos manda predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde está tu Jerusalén? ¿Dónde está tu Judea? Que es una región más amplia. Ahí, ahí necesitamos. Por eso es vital que afirmemos las siguientes verdades de las Escrituras. La primera de ellas, y luego vamos a ir a la pregunta que ahí estábamos viendo al paso. En este pasaje podemos encontrar también tres verdades. Los incrédulos necesitan escuchar el mensaje de salvación. Sí, los incrédulos necesitan. Claro, es para ellos. Fue para nosotros cuando éramos incrédulos. Y le creímos. Por lo tanto, hay otros que hoy día, siendo incrédulos, tienen conocimiento de Jesús tal vez. Han estado muchas veces, han nacido en hogares cristianos muchos, pero siguen siendo incrédulos. Pero necesitan de escuchar el mensaje de salvación. No su mensaje, mi hermano, no el mensaje que usted quiere entregar, es el mensaje de salvación. No el mensaje negativo, ese mensaje que dice, no tienes que hacer esto, no tienes que, el mensaje castigador, sancionador. No, ese mensaje no. No, yo no sé si a Zaqueo, a Mateo, eh, a los otros discípulos, a las mujeres a esa mujer que fue sorprendida en adulterio. Jesús partió con lo negativo con ellas. Pero al parecer no, porque esa gente venía y se juntaba con Jesús y le buscaba. Por lo tanto, estimado hermano, los incrédulos necesitan escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo como el Salvador de sus vidas, no nuestro mensaje evangélico, ese mensaje que muchas veces es más negativo que positivo, invita más a la gente a alejarse de Jesús que a acercarse a Él. El Señor no nos puso condiciones a nosotros para venir a sus pies. Por lo tanto, nosotros no nos pongamos religiosos y empecemos a entrabar algunas cosas que no debemos entrabar. En definitiva, Jesús es el que llama y Jesús es el que produce el cambio. Si no está Jesús de por medio, no hay nuevo nacimiento. Por mucho chamullo que nosotros sacrificadamente tengamos que invertir para tratar de persuadir con nuestras propias palabras a alguien, eso no va a surtir ningún efecto. La autoridad y poder del Espíritu Santo convencen al hombre de pecado. El incrédulo está en riesgo, mi estimado hermano. ¿Sí? No puede invocar a Dios si no sabe que debe invocarlo. No podrán tener fe si no escuchan la palabra de Dios siendo predicada, o comentada, o conversada, si no escuchan el Evangelio que ofrece la salvación. Esto es un reto a la acción. ¿Qué parte estamos jugando nosotros en la solución? ¿Cuál es la solución? Los incrédulos necesitan escuchar el mensaje de salvación. ¿Cuál es la solución para eso? Tener quien les lleve el mensaje de salvación.
Y ese es usted y yo. ¿Qué parte está jugando en esa solución? El Señor quiere que usted sea y yo seamos parte de esa solución o de ese proceso. Y por lo tanto, el punto número 2 de estas verdades de las Escrituras es que nos indica que junto con que los incrédulos necesitan escuchar el mensaje de salvación, también debemos proclamar el Evangelio para que otros, creyendo, también lo proclamen, se sumen a la proclamación. Para que el incrédulo proclame a Cristo, es necesario que crea. Para que crea que es necesario que primero escuche el mensaje. Para que escuche el mensaje es necesario que alguien le proclame ese mensaje. Pero para que alguien les predique, deben ser enviados a esa misión. La buena noticia es que Dios nos ha comisionado para ir a ser discípulos proclamando el mensaje. Lo leíamos y lo conocemos de memoria, ¿cierto? Ese pasaje en que Jesús, ya despidiéndose en su tiempo final, nos entrega la gran tarea, la gran comisión, que era lo que estudiábamos 2 domingos atrás. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debemos, por lo tanto, proclamar el Evangelio para que otros, creyendo, también lo proclamen. Y la última verdad es la siguiente. Dios salva por medio de su palabra al ser predicado. Ya lo hemos dicho. La obra es del Señor. Y Él traerá la salvación sobre todos los que quieran. Al mismo tiempo, es una responsabilidad de todos arrepentirse y creer. Esto debe animarnos a proclamarles el Evangelio a todos, porque Dios salva por medio del mensaje del Evangelio. Para creer, deben oír la palabra de Dios. Para creer, deben oír la palabra de Dios. No dejes a un lado tu responsabilidad y no dejemos nuestra responsabilidad de lado. Proclamemos el mensaje de la salvación a todos, a todo el que más podamos. Y nos habíamos saltado una pregunta, que es la pregunta número 4. ¿Qué estamos haciendo para compartir el mensaje de la salvación con otros? ¿Qué estamos haciendo? Y les dejo la pregunta número 5 también. ¿Qué papel juega usted en la proclamación del Evangelio? Preguntas para la reflexión. Y vamos a la práctica. En primer lugar, la salvación es un regalo inmerecido para todos. Y esto nos obliga a tomar un tiempo para meditar individualmente acerca de las implicaciones de obedecer o desobedecer lo que Dios quiere que hagamos como heraldos, proclamando el mensaje de la salvación, exhortando a los incrédulos a arrepentirse y a recibir al Señor como Señor y Salvador. Un heraldo no actúa por su cuenta, no depende de sí mismo, ni da su propio mensaje. Un heraldo está a disposición de un amo y dirá lo que se le encomiende comunicar. Un heraldo sabe la importancia de su mensaje y se espera que lo dé con precisión y seriedad. No es tiempo para invenciones o juegos. Muchos heraldos podrían jugarse la vida si no eran fieles en transmitir el mensaje. De la misma forma hoy hay vidas en juego. Miles de personas perecen sin haber conocido el mensaje de la salvación. Por lo tanto, es imperativo que les proclamemos a todos los que podamos el mensaje de salvación de la manera más fielmente posible y más simple y más sencilla.
No podemos llevar una agenda propia ni alterar el mensaje. No depende de ti o de mí lo que hagan las personas con el mensaje, sino ser fiel en hacer tu labor. Lo que ellos hagan, en definitiva, será ya su responsabilidad. Por lo tanto, no desperdiciemos el tiempo. Tenemos poco tiempo, sabiendo que Dios les pide a todos que se arrepienten y crean en Él. No tienes que ir a una isla remota para obedecer este mandato. Puedes hacerlo hoy mismo en el barrio donde vives, en la calle, en el autobús, por teléfono, etcétera. No hay tiempo para perder. El Señor, nuestro Maestro, espera que seamos fieles en cumplir la misión. Fiel en transmitir el mensaje que Él reveló. Y vamos a esa práctica. ¿Y qué dice la práctica? Vamos a ponerlo en práctica. Debes tener clara la urgente necesidad, hermano mío, de ser un fiel heraldo del Evangelio. Toma decisiones prácticas que te ayuden a ser efectivo en tu misión. Y la primera sugerencia es, primero, predícate a ti mismo el mensaje del Evangelio. No hay nada mejor que entender el mensaje con claridad. Asegúrate de que entiendes bien el mensaje, con todos sus componentes, para ponerlo en práctica y ser certero en tu y en nuestra comunicación. La segunda sugerencia es: ora por los que te rodean, que todavía no creen, y sé intencional en tu interacción con ellos. Ora intencionadamente por su salvación. Ora por el arrepentimiento, ora para que el Espíritu Santo trabaje en su vida y para que lleguen al arrepentimiento. Y eso va a ser mejor que tenga buena salud, que tenga mucho dinero, que tenga un buen pasar. Si llegan a conocer a Cristo, está todo eso incluido. Y con menos, la bendición es grande. Con menos, digo, de lo que el hombre visualiza como algo bueno, con menos dinero, con menos cosas, vas a ser más feliz. Porque la dicha del creyente no está en las cosas que tiene. La dicha del creyente está en haber nacido de nuevo y tener a su Salvador. No calles. Sé un mensajero fiel donde quiera que vayas. Debes compartir, estimado hermano, con todos el mensaje de la salvación. No tengas temor y proclama con urgencia las buenas nuevas. Finalmente, comparto con ustedes la conclusión para el día de hoy. Qué gozo es tener el privilegio de compartir con otros el mensaje de la salvación. Ya has sido comisionado, estimado hermano, para hacerlo. Así que debes ser fiel en transmitir el mensaje. Jesús salvará a los que confíen en Él. Por eso, sé fiel en comunicar el mensaje de la salvación tal como Dios lo reveló y exhórtalos a creer en Él. Él no rechazará a nadie. Padre, vamos a ti nuevamente para agradecer por tu palabra, pero también pones una carga de responsabilidad y
y necesaria de asumir por parte nuestra. ¿Quién irá? ¿O cómo oirán si no hay nadie que les predique? Señor, es la tarea nuestra. Rogamos, Padre, que tú nos animes, que tu Espíritu Santo nos dé el poder, la autoridad necesaria para someternos primero a ti e ir en humildad a hablar de ti y no con una autoridad moral que no tenemos, sino más bien con tu autoridad, con tu humilde autoridad. Gracias, Señor, por tu amor y por la salvación que nos has brindado. Permítenos llegar a otros con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, les invito a cantar. Y el himno que vamos a cantar es un himno que también nos habla de esta tarea de proclamar. Salgamos fieles a anunciar. Como es habitual, yo pongo la música, pongo la letra y ustedes ponen la voz. Y entonces se va a escuchar este himno en todas partes y vamos a poder eh, ser fieles en cantarlo, pero después nos queda la fidelidad en vivir esa letra que estamos cantando y la lección que hemos estudiado en el día de hoy. Que el Señor les bendiga y que tengan una muy linda semana.